ya está retirada del magisterio, pero continúa orientando esa labor que ella ha hecho a través de sus estudios acerca de la hermenéutica y acerca de la filosofía en la obra de arte. Como pudieron darse cuenta, es una persona supremamente leída y preocupada por el acercamiento al texto, pero no de manera literal, sino de manera profunda. Ella habla de lo oculto del texto. Entonces, a través de sus planteamientos, nos hace pensar dos veces en que la obra de arte es una metáfora, o la obra que cualquier escritor nos presenta, detrás de esa obra está oculto o están ocultos unas problemáticas y unas visiones de mundo que nosotros podemos ver a través de los planteamientos que ella nos da. En el trabajo que ustedes, es decir, en la lectura que ustedes han hecho de la hermenéutica de Graciela Marturo, encontramos que ella habla mucho de la comprensión y de la interpretación. Nos Profe, qué pena, se entrecorta una idea. la comunicación. Pues de pronto ubícate al lado del módem. ¿Ya? Les decía que Graciela Marturo nos da dos términos muy interesantes para ver la obra de arte. Nos habla de la comprensión como sinónimo de entender y de la interpretación como una definición de explicar. Entonces les pregunto, ¿qué relación encuentran ustedes con entender y explicar o con comprensión e interpretación? Bueno, buenos días, profe. Habla con Diana. En cuanto a la hermenéutica de Graciela Marturo, fue algo complicado encontrar datos de la hermenéutica, o sea, artículos que hagan referencia acerca de la hermenéutica de la que trabajó Graciela. Se encontró biografía y datos acerca incluso de poesía de ella, pero en cuanto a la hermenéutica, pues estaba esperando también que su pues nos aclarara ciertas cosas. Ya hablando entonces de la interpretación, de la comprensión e interpretación textual, entonces yo me guiaría el tener una buena lectura. Podemos comprender dependiendo del contexto en el que estamos y por tanto interpretando, también haciendo una asimilación del contexto en el que estaba el autor. Entonces yo creo que sería ahí paralelo de ambas situaciones. Muy bien. Entonces, tras profundas que nos hace sí. Ya, profe, sí hay problemas de conexión.
Bueno. Profe, entonces, en cuanto al análisis de Graciela Maturo que hay que aplicarle a Talpa, entonces lo que debemos hacer es profundizar en la interpretación hacia la vida profesional y hacia la vida personal de nosotros respecto a el entendimiento de la obra. Claro, es que no solamente es quedarnos lo que el texto dice, sino ir más allá. Recuerden que en la hermenéutica, es decir, para los hermenéuticas es muy importante la historia, la geografía, la antropología, de todas esas vivencias del autor. Entonces, en la obra nosotros lo que vemos es un relato de hechos, de sucesos. Yo diría, o me atrevería a decir, que en Juan Rulfo casi todas sus obras son autobiográficas. Ya sabemos por la trascendencia de toda esa vida, de toda la vida que él vivió, perdóneme la redundancia, de todas las experiencias desde niño, esa orfandad, esas revoluciones, esas muertes de sus seres más queridos, el contacto que tuvo con personas prestantes, la oportunidad que tuvo de acercarse a las bibliotecas, la oportunidad que tuvo de estudiar, de viajar, pero siempre él estuvo aferrado a su tierra, aferrado a su problemática, aferrado a todo lo que había, lo que había y lo que había sucedido en México a través de la Revolución Mexicana, de la Revolución Cristera, de todas esas injusticias que se cometieron con los mexicanos. Y entonces él en su obra lo que hace es recoger esa problemática, esa carga emocional psicológica tan ruda y tan cruel que nos propone o que nos expone a través de sus obras. Fíjese que en Macario nosotros vemos a un niño, ustedes dicen a un jovencito, pero es un ser que tiene una carga emocional bastante fuerte, una carga emocional psicológica por todo lo que ha vivido. Podemos decir, de pronto pensar, acuérdense que la obra de arte es polisémica, le podemos dar la interpretación de que pronto Macario fue producto o la gestación de la madre de Macario fue producto en el proceso de las guerras, de la Revolución Cristera. Entonces, toda esa carga emocional la ha recibido este muchachito o este señor y nace con algunos problemas de carácter psicológico, con algunos trastornos psicológicos que los manifiesta a través de su dialogar, a través de ese monólogo interior. Nosotros conocemos toda la problemática que lo envuelve. Entonces, en estas hermenéuticas o en estos planteamientos hermenéuticos nos propone es que nosotros leamos mucho fuera del texto, para luego meternos en el texto. Pero él dice, hay una relación directa entre el lector, el texto y el lector. O sea, yo antes de leer el texto, yo frente al texto una vez leído y yo después del texto. Si salgo, ¿con qué tipo de conocimientos o de saberes o de inquietudes salgo después de haber leído la obra? Y entonces hay una relación directa, yo, texto, yo. Preguntas. ¿Aló? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, señora. En el punto... Profe, en este. Simbiosis. Paganismo, baile, ritos, mitos, creencias, rezos, entre otros. Elementos culturales, paganos, sociales, es la interpretación y la explicación. Ahí en ese texto, ¿cómo podría yo realizarlo? Bueno, usted sabe que en la historia de la humanidad
siempre ha aparecido alguna tradición o algún mito o alguna leyenda. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Graciela Maturo, hay una visión sociocrítica de la obra. Entonces, un microtexto dice, para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara más las llagas, le curara las llagas. Ya allí frente a ella se acabarían sus males, nada le dolería ni le volvería a doler más. Eso pensaba él, Juan Rulfo. Entonces, tenemos que pensar en los santuarios y sobre todo en los santuarios marianos. Yo tengo aquí algún documento de Gilberto Jiménez que nos habla de los santuarios. Dice, los santuarios son laboratorios privilegiados para observar y analizar la fenomenología de las prácticas religiosas populares. Culto y devoción popular a la Virgen del Rosario de Talpa. Describir la importancia del ser humano tal como se vive e intentar conocer la realidad desde la óptica propia del actor, procurando comprenderlo desde sus acciones y sentimientos y comprender el estado de ánimo que lo indujo a adoptar actitudes específicas hacia su ambiente social. La filosofía Nichiren Katiro, respecto a la tradición, afirma que el mundo histórico comienza al tener una tradición. Entonces, el espacio de la Virgen de Talpa significa sobre la tierra o en la tierra alta. Entonces, aquí vemos nosotros que en Talpa encontramos un santuario, encontramos esa peregrinación a la que asiste Danilo, en un estado lamentable, porque encontramos la descripción profunda del autor, una descripción escueta y dolorosa, a veces fatigante cuando estamos haciendo ese tipo de lectura, porque es un ser que está llagado completamente. Del cuello hacia abajo son unas llagas terribles y expelen un olor nauseabundo. Hay una exposición del autor en donde nos dice el sufrimiento de Danilo, el sufrimiento de Natalia en el momento en que le están haciendo las curaciones, en que lo están sanando para poder seguir ese peregrinaje. Y vemos nosotros que el camino es supremamente escueto, mucho calor, sofocante, el sol se oculta muy tarde, es un verano terrible, la Virgen de Talpa está muy arriba, o sea que todo ese sufrimiento de Danilo nos lo expone él solo por llegar a un santuario, solo por llegar a la creencia de que llegando allí se iba a curar. Pero en el cuento vemos nosotros que Natalia y el hermano de Danilo saben que él no alcanza a llegar allí y ellos mismos dicen, lo trajimos para que se muriera y aquí. Entonces, allí vemos nosotros que esas tradiciones de las chirimías, de los bailes, acuérdense cuando él llega ya, que ve a unos, a otros que estaban peregrinando, haciendo los bailes, las danzas, las chirimías, y él empieza a bailar y todo, aún a su dolor, aún a su incapacidad para poder pararse completamente porque el dolor y las llagas no lo dejaban. Entonces, eso es parte como de la exageración que nos expone el autor a través de la obra, de cómo el hombre se somete a tantos sacrificios y atores con la fe en que se va a curar o con la fe en que de pronto va a mejorar esa dolencia, porque quienes asisten allí casi siempre son enfermos o personas que tengan alguna dificultad económica.
Bueno, entonces lo que ustedes tienen que buscar a nivel de texto son microtextos que tengan que ver con danzas, con ritos, con ceremonias, con creencias. Ahí hay un símbolo bellísimo del cirio. El cirio, nosotros en la tradición católica, pues hay una tradición que dice que en el momento en que nacemos se enciende una vela en el cielo y que en el momento en que morimos se apaga. Allí en el cuento vemos nosotros cómo Natalia le da un cirio a Danilo y él empieza de rodillas hasta llegar al santuario, a la Virgen. Y entonces allí vemos que el cirio se apaga, pero era tanto su deseo y su fe de vivir que él no se ha dado cuenta que está muerto y ya está muerto. O sea, no, perdónenme la interpretación, no se ha dado cuenta que se le apaga el cirio, o sea que su vida ya se ha acabado. Entonces hay que buscar todo eso a nivel de la historia de la Revolución Cristera, de qué manera toda esa saturación, digamos así, o esa misión que hicieron los sacerdotes a la llegada a los conquistadores, a la llegada a América, de evangelizar, que saturaron tanto a la población. Sabemos cómo los flagelaban, cómo los torturaban, cómo los llevaban a la Inquisición, si ellos no querían dejar a sus dioses para pensar solamente en el único Dios que era Cristo. Entonces hay que mirar de qué tantas cosas les dijeron, del purgatorio, del infierno, del cielo, de las almas en pena, de todas aquellas situaciones que ha llevado a Juan Rulfo a que nos cuente de esa manera, a través de la literatura, esos temores, esos miedos, esas preocupaciones del ser humano, y que todo era pecado, y que se iba al infierno, que se lo llevaban los demonios, que las almas lo asustaban, todo eso. Entonces hay que mirar, hay que relacionar todo eso, porque eso es de carácter religioso. Carolina. Ok, profe. Profe, qué pena, acabo de ingresar Rocío y Aura Delia. Bueno, sí señora. ¿Quedó claro, Carolina, lo que tienes que hacer en ese aspecto? Sí, señora, ya sí estaba anotando. Bueno, dice que ingresó Rocío. Sí, señora. ¿Y quién más? Aura Delia González. Aura González. Bueno. Señora. Chicas, hablen para que la profesora los escuche. ¿Qué más sería? Entonces, para poder completar el análisis, deben buscar teoría, es decir, mirar de qué manera la Revolución Mexicana y de qué manera la Revolución Cristera, Juan Rulfo, recobraran aquí alguna importancia. Porque en Macario vemos una saturación, digamos así, del aspecto religioso, de esos temores infundados, de esos temores de ir al infierno, de que me voy a morir y que no voy a poder ver a mis padres y que no sé qué. Ese continuo repicar, digamos así, de la madrina y de Felipa, en la cuestión del pecado, de la confesión, de almas en pena, del purgatorio, del infierno, hacen que este muchacho cada día viva en una incertidumbre y en una tortura psicológica. Lo mismo lo vemos en Talpa. En Talpa vemos nosotros cómo el complejo de culpa,
cómo esa doble moral de Natalia la lleva después a que ella sienta un temor terrible. Y en el cuento vemos nosotros la estructura circular. Dice, Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Sensontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Y vemos que el cuento termina. Dice, es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido, de aquel Tanilo que nosotros enterramos en el Camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no le fueran a desenterrar los animales del cerro. Tenemos que ella constantemente está, dice, ahora estamos los dos en Sensontra, hemos vuelto sin él, y la madre de Natalia no me ha preguntado nada, ni qué hice con mi hermano Talino, ni nada. Natalia se ha puesto a llorar sobre los hombros y le ha contado de esa manera todo lo que pasó. O sea, nosotros conocemos el cuento desde el primer momento y vemos que el final está, al final es donde aparece ya la narración de cómo se murió Tanilo y qué fue lo que pasó con Natalia y el hermano. Entonces, en todo el cuento vemos nosotros los aspectos relacionados con la fe. La Virgencita le daría el remedio para aliviarse de aquella cosa que nunca se acababa. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo de nuevo, de nueva cuenta, como un campo recién llovido. Ya allí, frente a ella, se acabarían sus males. Nada le dolería ni le volvería a doler. Eso pensaba él. Entonces, vemos allí ese deseo de curar, esa fe loca o esa fe fundamentada en toda la tradición que hemos visto a través de Juan Rulfo. ¿Qué más? Sandra. Profe, acabo de ingresar Maribel Reyes y Stephanie Brito. Rocío Díaz también está. Rocío, cuéntame, ¿qué ha hecho usted con Talpa? ¿Rocío? ¿Rocío? Rocío. Bueno, si Rocío no contesta, entonces alguno de ustedes, otra pregunta, ¿o qué? No podemos dejar pasar los minutos porque no hacemos nada. Hola, profe, con Diana Montoya. Sí, Diana. Bueno, profe, a mí me gustaría resaltar lo de las guerras en las obras de Juan Rulfo. Yo creo que no necesariamente pues especificándonos en Talpa, aunque pues sí es como nuestro eje principal. Igual a mí me gustaría decir que a raíz de la guerra cristera, principalmente, no tanto la Revolución Mexicana, sino la guerra cristera, Juan Rulfo tuvo como ese enfoque de fanatismo religioso para poder como centrar su eje temático en las obras. O sea,
no sé, mi punto de vista al respecto es, diría yo, bastante controversial porque nunca he tenido como ese acercamiento a la parte religiosa. Entonces yo veo eso como un fanatismo religioso, como todo como algo muy, ¿cómo lo explico? Como algo muy trascendental, no, como algo muy fuerte, ¿sí? Que Como algo impacta. muy extremo, es la cuestión, como algo muy extremo, tanto el hecho de una persona que se está prácticamente arrastrando a la muerte hacia un, que va ciegamente dirigido a un símbolo, porque pues a mi parecer, pues incluso la Biblia, lo estuve leyendo, reconoce que tanto la Virgen que está ubicada en la cima de una montaña, que es la Virgen de Talpa, es un símbolo que ha realizado ciertos milagros, especialmente pues enfocados en la salud, ha realizado unos milagros, pero no deja de ser un simbolismo para la religión, ya que es una estatua, por así decirlo, de una virgen, de la Virgen de Talpa. Entonces, pues, hacer como ese sacrificio, porque se le ve el fanatismo en él, tanto en Natalia como el innominado, ya se ve como un poquito más de la percepción de la realidad de las cosas, ¿sí? Como un poquito más de raciocinio en los dos personajes, porque independientemente de la culpa y de la pasión que se desencadenó pues en los dos y después la culpa, tienen un poquito más de percepción de la realidad de que pues el personaje Danilo morirá, ¿sí? Sí. Independientemente de la enfermedad. De hecho, ellos mismos dicen, si no moría ahorita, moría pues en otro momento, pero en el otro momento hubiera sido más prolongada su vida. Entonces, pues tomando como ejemplo los dos que hemos analizado, pensaría que las obras de Juan Rulfo se profundizan exactamente en eso, en el fanatismo religioso, precisamente porque cuando se hablaba de las guerras cristeras era un Dios en el centro del universo, no éramos antropocentristas, en especial en México. En la actualidad, yo hice como esa comparación con la actualidad. Puede que sí hubiera estado esa guerra cristera para que las tomas de decisiones legales o las tomas de decisiones de la parte, sí, tenía que ver con incluso el gobierno de México, tuvieran como esa ruptura, ruptura con la parte de la religión, pero incluso México es un estado muy, muy religioso, incluso en la actualidad, pues yo hice esa comparación ahí en ese momento. Claro, sí tiene mucho que ver la cuestión de la Revolución Mexicana, porque fíjense que Juan Rulfo en El Llano en Llamas, todos los problemas del Llano en Llamas tienen que ver con la pobreza y con una pobreza absoluta, es decir, allí no hay ricos, allí el que sufre es el pobre y el pobre seguirá siendo más pobre según todo lo que nos ha comentado Talpa en esos cuentos. Entonces, como ustedes pudieron analizar El Llano en Llamas, se han dado cuenta que el leitmotiv es el hombre, pero el hombre en unas condiciones infrahumanas, en una pobreza absoluta. El hombre, la violencia que hay entre ellos mismos, la violencia que sufre la misma naturaleza, parece que se encargara de acrecentar aquellas dolencias y aquella escasez que vive en cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Nos han dado la tierra, vemos nosotros y trascendiendo esas ideas, vemos lo que está pasando actualmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, con esa cantidad de desplazados, con esa gente sin un ranchito, sin un pedazo de tierra para vivir, hambre, miseria, pobreza, enfermedades, todo eso es producto de la guerra. Viudas, huérfanos, personas que se apropian o se aprovechan de los más infelices para hacer de ellos lo que les da la gana, engañarlos y prolongarles la vida de la miseria, de la angustia, de la desesperación
y entonces ellos recurren bien a la tradición, bien a sus mitos, bien a las leyendas, bien a esa devoción, bien a los remedios caseros, en fin, aquello que la misma naturaleza y que la misma vida de tradiciones les ha dado. Porque es que Graciela Maturo, en ese cambio simbólico, nos habla de una relación directa entre la naturaleza, la historia, la religión, el arte, la ciencia, el lenguaje, para llegar a la literatura. Entonces nosotros en esos cuentos encontramos una riqueza del lenguaje, prácticamente el lenguaje autóctono, el lenguaje coloquial, el lenguaje del común y corriente, el lenguaje del hombre que sufre. La religión, el arte, la ciencia, la historia y la naturaleza como que se confluyen allí para presentarnos la obra de arte. Sí, Stephanie, Rocío, o Maribel, Aura. Chicos, algunas dudas que tengan para que la profesora se las pueda despejar. Yo, profe, habla con Angie. Profe, en sí, pues en el punto donde Carolina estaba preguntando, ¿se tienen que especificar esos aspectos o se pueden generalizar? Por ejemplo, como lo decía mi compañera Diana, una de las partes más principales del cuento de Talpa y en general de todo es el fanatismo religioso. Por lo menos lo que es la muerte, también es un aspecto súper relevante en este y en todos. Y lo que es el amor o el deseo en sí hacia una persona también se revela demasiado en todos los cuentos y en este. Entonces, ¿se puede generalizar o se tiene que tocar cada uno de los aspectos que se presentan? Claro, usted puede generalizar. Acuérdese que la obra de arte es polisémica y usted la puede mirar desde diferentes puntos de vista. Pero lo que sí nos pide en estos análisis hermenéuticos son microtextos para poder sobre esos microtextos exponer nuestras ideas, pero no las ideas a priori, sino unas ideas fundamentadas en lecturas que hayamos hecho, bien desde el punto histórico, geográfico, político, religioso. Porque aquí, por ejemplo, nosotros vemos también la sensualidad. Así como la sensualidad en Macario, eh, sensualidad en Macario acerca de ese deseo que él tenía de acercarse a los senos de Felipa, porque esa leche le producía a él, además de que le saciaba el hambre, le producía placer. En Natalia vemos nosotros también esa sensualidad, la infidelidad de ella con el hermano de Camilo y cómo pone ideas de carácter bastante visual, habla de las piernas rollitas, de cómo ella se baña en el río y le muestra las piernas. Entonces, hay que mirar el porqué de la sensualidad y de la sexualidad en este tipo de obras de arte. Gracias, profe. ¿Qué pasa con Álvaro? Por favor, opine algo. Profe, Álvaro no se encuentra en la reunión. ¿Y cómo dijeron que está? No, Álvaro no. Ajá. Profe, Profe, te habla Aura. Aura, dime. sí. Hola, profe. Profe, pues yo quería decir ¿Señora? Sí, Aura, ¿me dices qué? ordenador gráfico. Organizador gráfico. No le entendí. No sé si se pueda tocar ese tema ahorita o más tardecito.
del organizador. Dijeron que los mandaban para que yo y luego los hiciera llegar al programa. Era más importante o más interesante hablar de Graciela Maduro y de Talpa. O sea, que aplicar la teoría de Graciela Maduro en Talpa. Estamos en eso, sí, señora. Pero yo creo que eso es para la próxima semana, ¿no? Para ¿No era esta para la próxima semana? No, para esta semana. Es para esta semana, Aura. Ahí en el organizador aparecen las fechas. Del 20 al 25 está la entrega de Talpa. La semana pasada debían haber entregado el organizador. Sí, el organizador pero prácticamente sí, de Graciela Maduro, de los planteamientos de Graciela Maduro. Carolina sobre los ritos, mitos, creencias. Nos habla de que tenemos que sacar pues ciertos microtextos. Sí. Entonces quería preguntarle si podemos hacer esta parte de comparar ese cuento o sacar microtextos de otros cuentos relacionados con la temática que estamos abordando, como es la Revolución Mexicana y lo de la Revolución Crisera. Claro, ustedes tienen que mirar el sentido simbólico de esos textos o de esos microtextos que han sacado. O sea, darle la explicación que ustedes consideren, pero fundamentarla en teorías, en principios, en opiniones, en conceptos de otros autores. Listo, profe. Wilmer. Sí, profe. Dime, ¿qué más quieres que te expliquen? No, profe, pues yo creo que exacto, claro, porque si no estoy mal, entonces lo que tendríamos que cambiar del taller sería el punto número 4 que dice lectura del texto desde la perspectiva hermenéutica de Hans-Georg Gadamer. Entonces ahí sería desde la perspectiva de Graciela Maduro, ¿verdad? Claro, y entonces desde ahí empieza a mirar usted la parte estructural, cómo la plantea Graciela Maduro, cómo ella presenta, cómo hace énfasis en la historia, de qué manera podemos retomar la historia para ver si de pronto está plasmada allí en el cuento. Y todo lo demás, pero mirando también desde el punto de vista de ella, ¿no? Jamie, ¿qué se le ocurre? Buenos días, profe. Profe, Carolina había nombrado el punto 6, si no estoy mal, que es de simbiosis. ¿Ese sería similar con el simbolismo entonces? ¿Los dos puntos serían similares? Graciela Maduro nos propone el escritor ha tomado símbolos y los ha plasmado en la obra de arte. Entonces, por información literaria, recogió contextos culturales, religión, arte, ciencia, para poderlo plasmar en la obra de arte. Entonces, aquí es donde usted tiene que mirar qué de religión, qué de arte, qué de ciencias, qué otras ciencias están allí. Acuérdense que está la psicología, es de carácter psicológico. Profe, qué pena se lo escucho entrecortado. O no sé si es mi internet. Creo que es su internet.
literaria es un símbolo que permite a la hermenéutica localizar e interpretar símbolos culturales de la humanidad. Entonces, Graciela Maturo nos dice que esos símbolos están dados a través de la religión, del arte, de las ciencias, de la psicología, y que con base en esas ciencias, el autor retomó algunas estructuras mentales y las plasmó en la obra de arte y ha colocado unos símbolos, por ejemplo, la pobreza, las llagas, la cuestión religiosa, el fanatismo, todo eso son símbolos que tienen una fundamentación histórica, artística, religiosa, en fin, de como lo veamos. Vale, vale, profe. Maribel. Rocío, no le he oído la voz. Parece que no está, ¿no? Profe, pues está conectada, pero Profe, ella sí está y ella está oyendo todo. Lo que pasa es que tiene unos problemas con el audio, pero ella está oyendo todo y está tomando apuntes. Me está escribiendo eso. Pues que me escriba a mí también, porque ¿cómo hago yo para saber si es verdad que está o no está? Porque es que realmente aquí tenemos que mirar el interés de los estudiantes, ¿no? Porque no es solamente mirar después el video, sino también la participación, porque esto para nosotros, tanto para los que organizan como para los que participan, les representa tiempo, ¿no? Y dedicación y preocupación. ¿Qué más sería? Yo creo que quedó todo claro, ¿no? ¿O alguien más tiene alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, profe. sí, profe, yo creería que pues por mi parte tengo claro ya todos los puntos. Profe, que la compañera Rocío le escribió por el chat de Zoom a su merced, no sé si de pronto ya lo vio. No. No. Ah, sí, sí. Profe, ya estoy acá, no suena mi micrófono, tenía la duda que le resolvió al compañero Wilmer. Bueno. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proponen que hagamos si nos volvemos a encontrar la semana entrante, la semana del 20 al 25 es aplicación de la hermenéutica de Graciela Maturo al cuento de Talpa. Del 27 de abril al 2 de mayo, continuamos con ese taller, ¿no? O sea, que de hoy en 8 días empieza la semana ya de entrega del taller sobre Talpa desde el punto de vista de Maturo. Entonces, ¿qué haríamos en ese conversatorio? ¿Me oyen? Carolina. Sí, señora. ¿Qué haríamos? Porque acuérdense que les estoy dando 2 semanas para la aplicación de las teorías. Porque pues realmente lo que... ¿Sí? Profe, ¿y hay posibilidad que en el transcurso de la semana uno le pueda ir presentando ahí como para que ustedes comentarios? Claro, ¿Sí? claro. Bueno. Pues opino que como son A mi sería correo. bueno distribuirnoslos y que cada uno participe. Sí, Abrir profe. ¿Me escuchó?
Que sería interesante abrir, ¿qué? Que como acabo de ver el documento, ese documento no lo había visto, profe. Escúcheme, ese documento no lo había visto. Ajá. Entonces, como veo que son varios puntos, sería bueno que nos los distribuyéramos y que cada uno participe, pues, de un punto. Ah, sería interesante también. ¿Qué le parece? Claro. Y de ahí Entonces, de una vez nosotros vamos preparando también para dar una buena respuesta. claro. Entonces, el hermenéutica, lectura analógica como acto creador. O sea, cuando nosotros hablamos de la analogía es la semejanza, ¿sí? Entonces, cómo el autor ha partido de algunos elementos reales, concretos, y los ha plasmado en la obra de arte. Esa primera diapositiva, bueno, Carolina, usted me hace el favor y distribuye las diapositivas, ¿sí? Sí, señor. Profe, es que lo que dice ahora de distribuir serían los puntos del taller, pero pues yo pienso que, pues no sé, en mi opinión, en mi no humilde opinión, pues no sé, que cada quien pues participe en el momento que le parezca más conveniente, porque por ejemplo, si a mí me toca de pronto, como lo hice yo, a mí el punto que más me llamó la atención fue la parte de los símbolos, porque pues el tema del fanatismo, pues a mí me apasiona mucho porque es bastante controversial, ¿sí? Pero si me corresponde, por ejemplo, el punto del autor, pues yo quedaría ahí como, ay, no. Entonces, no sé, pienso que también es bueno que cada quien opine en el punto que más le parezca. No sé, pienso. Pero entonces sería del taller, no tanto de las diapositivas, no sé su merced qué diga. Sí, Pues profe, yo también considero lo mismo, que sea más como el análisis ya práctico de Talpa en general, porque al igual ya vamos a postular lo de las diapositivas dentro del análisis, entonces considero también que es mejor irnos ya al análisis de Talpa y que cada quien opine o vaya dando sus puntos a